Amados hermanos y hermanas en Cristo, el capítulo 16 de Proverbios menciona, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. En otras palabras, el hombre propone, pero Dios dispone. Y el verso 9 añade, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Por mucho que planifique, no sabrá lo que el mañana le deparará. Por más que se prepare para cualquier eventualidad, es posible que aquello que haya planificado no resulte tal como lo ha previsto. Sin embargo, Dios guiará por la senda de la bendición a los que creen y viven de acuerdo con sus estatutos en la medida en que hayan preparado sus corazones. Será dichoso y bienaventurado. Dios le concederá mayor riqueza, honor y poder que nunca podría haber alcanzado por su esfuerzo personal. Por eso, si realmente es sabio, jamás deberá transigir con el pecado ni cegarse por las riquezas, fama, poder o placeres carnales pasajeros y fugaces. Lo importante es la vida eterna después de esta vida. En lugar de vivir cediendo al pecado en este mundo temporal, viva de acuerdo con la voluntad de Dios, practicando la bondad y la verdad, y así llegará a ser grande en el reino de los cielos. Los bienaventurados cosecharán verdadera paz, y Dios los protegerá de accidentes y peligros. No tendrá que preocuparse por dolencias o enfermedades, porque Dios siempre los guardará. Esta es la verdadera bendición que Dios concede a los que hacen lo que a Él le agrada. Es mi deseo que a medida que vivan por la palabra, glorifiquen a Dios compartiendo sus testimonios para bendición de todos. Hermanos, alguien quien es bienaventurado o favorecido por Dios no se guiará por el consejo de los malvados. El capítulo 6 de Romanos cita, porque la paga del pecado es muerte. La razón por la que el primer hombre, Adán, perdió la vida eterna fue debido al pecado. Cedió a la tentación de Satanás por el engaño de la serpiente y por su desobediencia. De ahí en adelante se volvió pecador. Empezó a envejecer y luego tuvo que enfrentar la muerte. Experimentó la tristeza, el llanto y el dolor en esta tierra. Hermanos, la senda de los pecadores lleva al juicio y a la muerte. Por eso, los que son bienaventurados no andan en el camino de los pecadores. Generalmente, los inconversos se imaginan que los pecadores son aquellos que han violado con sus acciones los mandamientos de Dios. Por ejemplo, si siente odio y desea matar a alguien, pero no lo hace, no lo consideran pecado ni un delito. Tampoco sancionan la codicia. Si tiene el deseo de robar, pero no lo hace, según el criterio del mundo, no ha cometido ninguna transgresión. Sin embargo, Dios dice que el simple hecho de tener el deseo de pecar en su corazón ya lo hace pecador. El odio, la envidia, los celos, la codicia, el adulterio, juzgar, criticar y otras tendencias perversas y malignas que brotan del corazón, es decir, las cosas o deseos de la carne, son pecado para Dios. El Salmo 66 lo menciona. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Básicamente, tener e incubar maldad en su corazón hará que Dios se aleje de usted. Hermanos, reflexionemos todos juntos mediante este simple ejemplo que muchos no considerarían pecado. Digamos que por la noche llega a una intersección de dos calles y el semáforo está en rojo. Ahora, usted mira a la izquierda y derecha y no ve coches ni policías. ¿Qué haría si tuviera prisa? Imagínese que está al volante. Algunos podrían cruzar porque nadie los estaría mirando. Otros, aunque quisieran hacerlo, no lo harían porque técnicamente va en contra de la ley. Algunos otros dudarían entre cruzar y no cruzar. Independientemente si vienen autos o hay policías, al margen de si hay gente mirando o no,
Ni siquiera se le debería cruzar por la mente el pensamiento de infringir la ley. Es clave no tener el mínimo deseo de transgredir la ley, en especial si se trata de la ley de Dios. A pesar de no pecar exteriormente, hasta que no haya desechado por completo esos deseos pecaminosos, pasará por un proceso de refinamiento. Si vive en el pecado, Dios no le responderá. El pecado no se refiere únicamente a pecados de acción. Si aún conociendo la verdad, constantemente fija su mente en los deseos pecaminosos de la carne, eso será pecado para Dios. De ahí que no responderá a su oración. Ahora, no se sienta frustrado ni desanimado por lo que acabo de decir. Veamos el caso de Job. Job era perfecto en términos de hechos. Sin embargo, todavía tenía esa naturaleza original pecaminosa y ciertos rasgos de maldad en su corazón. A través de las pruebas que enfrentó, pudo descubrir y desechar esa naturaleza corrompida para alcanzar la perfecta bendición de Dios. Por eso, incluso si esos malos deseos permanecen ocultos, aun si su naturaleza pecaminosa y alguna forma de maldad persisten maquilladas o encubiertas en su corazón, no sentirá paz. Cuando un nuevo creyente vive una correcta vida cristiana, algunos podrían pensar que ya tiene un buen nivel de fe porque no se irrita si alguien lo molesta. Antes de cambiar, de seguro debe haber luchado contra su mal carácter. No obstante, ahora ya no discute. Su corazón ha cambiado. Sin embargo, eso es algo engañoso. Y es que un corto periodo de vida cristiana no es suficiente para despojarse de toda esa naturaleza pecaminosa de su corazón. En el segundo nivel de fe, podrá despojarse fácilmente de las obras de la carne. No obstante, será diferente en el tercer nivel de fe, donde deberá desechar los deseos carnales y despojarse de esa naturaleza original pecaminosa. Este proceso solo puede completarse aprendiendo y comprendiendo profundamente la palabra de verdad y esforzándose por autoexaminarse. Esa fue la razón por la que Job pasó por pruebas. Además de esto, los pecados cometidos en hechos, es decir, las obras de la carne, son más graves ante Dios. El capítulo 5 de Gálatas nos dice el resultado de aquellos que cometen las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, no entrarán al cielo. A pesar de repetir una y otra vez que cree en el Señor, si no obedece la voluntad de Dios y en su lugar comete las obras de la carne, no heredará el reino de Dios. Es necesario que se despoje de toda obra de la carne. Incluso si no se manifiestan en hechos, deberá desechar por completo aún esos deseos carnales, lujuriosos que están en su corazón, para que no sea tentado por el pecado. El capítulo 5 de Primera de Timoteo nos dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes, antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera. No pueden permanecer ocultas. Es decir, los pecados, sean grandes o pequeños, nunca los podrá ocultar de Dios. Serán revelados y junto con ellos vendrá el precio o las consecuencias que deberá pagar. Cuando digo que debe desechar todo pecado y debe guardar los mandamientos de Dios, hay quienes piensan que sería muy difícil vivir una vida así. Sin embargo, es importante entender
que no es complicado obedecer la palabra de Dios. Más bien, vivir pecando es difícil y causa mucho dolor. Si alguna vez ha odiado o ha sentido celos, sabrá que esas emociones son dolorosas. Un ejemplo es el rey Saúl. Saúl debe haberse sentido atormentado por los celos que le tenía a David y su afán por asesinarlo. Tenía un corazón tan malvado que cuando veía a alguien que sobresalía y era más reconocido y elogiado que él, su corazón se llenaba de odio y envidia. Le inquietaba que alguien fuera más amado que él y temía que le quitaran el trono. Fue poseído por un espíritu maligno y sufrió mucho. Con el fin de mantener su reino, Saúl continuó pecando, desobedeció a Dios y al final lo perdió todo. Fue derrotado en una batalla contra los filisteos y tuvo una muerte trágica. Saúl se opuso constantemente a Dios y persistió en su pecado, buscando perpetuarse en el poder. En lugar de bendiciones, lo que enfrentó fueron desastres y adversidades, y finalmente murió como paga por el precio de su pecado. Todo lo contrario sucedió con David, cuya vida estuvo constantemente amenazada por Saúl. Esto lo leemos en este conmovedor pasaje del Salmo 23, que dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Saúl persiguió a David no solo por un par de meses. Fueron muchos años que pasó David huyendo del rey Saúl. No obstante, David no estaba enfrentando esas adversidades debido a su maldad y pecado. Más aún, no guardaba resentimiento alguno contra Saúl. Su corazón estaba en paz. Y David prosigue en este bello salmo diciendo: Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David confiaba solo en Dios y por eso tenía paz en su corazón. No importaba el entorno ni las circunstancias. David nunca hizo lo malo, solo vivió obedeciendo la verdad. Por eso, siempre tuvo paz y gozo en su interior. David no optó por seguir la fácil senda del pecado, y no solo fue bendecido como rey de Israel, sino que sus descendientes también fueron benditos por su nombre, recibiendo el favor de Dios. La intención de Dios era que David disfrutara de la verdadera bendición. De ahí que permitió que por mucho tiempo enfrentara diversas pruebas. Con el tiempo, David se convirtió en un vaso de honra para Dios y fue rey de Israel. Ningún rey en la historia de la nación de Israel ha superado al rey David. Además, ha sido grandemente enaltecido en el reino de los cielos. Hermanos, no hay ninguna condenación para los que guardan los mandamientos de Dios y no pecan. Tienen esa confianza ante Dios y siempre tendrán gozo y paz en su interior. Sin importar las dificultades que enfrenten, Dios los librará. Pero los que viven pecando no tendrán gozo ni paz en su corazón. No habrá quien los ayude en sus dificultades. Así que, para ser bienaventurado, nunca deberá andar en malas compañías, ni con aquellos que viven practicando el pecado. Como hemos mencionado, hay un marcado contraste entre Saúl y David. Saúl tenía maldad y malos sentimientos en su interior. Pregúntese, ¿acaso podría tener gozo, felicidad y paz a pesar de su riqueza y honor? Como lo que tenía era odio, envidia y celos contra David, no podía pasar un solo día en paz. Por el contrario, incluso mientras David huía, perseguido por el rey Saúl, a pesar de que estaba sufriendo y enfrentando problemas, siempre estaba en paz, puesto sus ojos en Dios. Eso era porque no tenía maldad, odio, envidia ni celos en su corazón. Los reto para que vivan una vida dichosa y bendecida, no siguiendo el consejo de los malvados. Así tendrán paz en su corazón. Hermanos, tercero,
Alguien, bienaventurados, no se siente ni se junta con los que se burlan de Dios. Dios aborrece a los arrogantes. Esto se debe a que los altaneros y orgullosos se oponen a Dios y pierden la misma esencia del ser humano. Proverbios 16 nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Eva comió del árbol de la ciencia del bien y del mal por su desmedido deseo de ser exaltada. Satanás la tentó y engañó cuando le dijo que le abriría los ojos y sería como Dios. Desde que el orgullo, la arrogancia y el pecado entraron en el hombre, el ser humano ha tratado de exaltarse a sí mismo en este mundo gobernado por Satanás. También hay quienes ignoran, menosprecian o dañan a otros para ser respetados. Le pregunto, ¿cómo ven los demás a los que son arrogantes y usan su poder o posición para reprimir, insultar y dañar a otros? Quizá en la medida en que los repriman, lograrán que los obedezcan y sirvan. Sin embargo, no los servirán de corazón. Debido a esa prepotencia que les da el poder, se inclinarán ante ellos. No obstante, en el fondo, los detestarán. En realidad, esa autoridad y poder no es algo de lo que uno pueda enorgullecerse. Algunos se sienten mal cuando creen que otros los menosprecian o ignoran. Esto se debe a su deseo de ser validados y respetados. Uno pensaría que aquellos que han sido ignorados servirían con sinceridad a los demás porque conocen el dolor de ser menospreciados. Sin embargo, en cualquier momento ellos mismos tratarán por cualquier medio de ascender de estatus a fin de lograr el respeto de los demás. No obstante, los arrogantes y los que se exaltan a sí mismos inevitablemente serán humillados. Y los que son humildes y modestos serán apreciados y respetados por los demás. Esta es una ley tan cierta como que el sol sale por el este y se pone por el oeste. El capítulo 14 de Lucas señala: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo él que te convidó a ti, y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta sentencia del Señor es cierta y verdadera. Le sugiero que la obedezca. Si se humilla, Dios lo exaltará. La Biblia nos lo dice: el que se humilla será enaltecido. Ser humilde significa servir y sacrificarse por otros. En lugar de servir solo a los que se ven distinguidos o importantes, Dios quiere que sirva y se interese por aquellos que son humildes, buscando primero su bienestar. El Señor Jesús, quien originalmente existió en forma de Dios, ejemplificó esta clase de vida de servicio. Como Hijo de Dios, vino a esta tierra tomando forma de siervo. Cobijó a los pobres, sanó a los enfermos, amó a los niños y lavó los pies de sus discípulos. La muerte de Jesús en la cruz fue la evidencia perfecta y diáfana de esta vida de siervo. ¿Acaso el Señor Jesús, estando crucificado, discriminó a alguien de ser salvo por su maldad? Él derramó su preciosa sangre en la cruz, incluso por los peores criminales, por los arrogantes y soberbios, para que pudieran arrepentirse y ser salvos. Sirvió a todos. Cuando sirve a todos como el Señor y es humilde, será respetado y validado por los demás.
Este es el camino de los que son verdaderamente bendecidos y bienaventurados. Cierro con esto. Hoy hemos visto otras dos características de aquellos que son dichosos y bienaventurados. Primero, no andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Hay quienes son arrogantes y menosprecian a los demás, pero parecen disfrutar de riqueza y poder. Por eso, algunos se preguntan que si Dios realmente existiera, ¿por qué entonces hay desigualdad e injusticia en este mundo? La respuesta nos la da el Salmo 37, que dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Y el verso 10 añade: dentro de poco no quedará el impío, contemplarás su lugar y no aparecerá. Aunque los malhechores parezcan ser prósperos, envejecerán como la hierba seca y su gloria se desvanecerá, sin dejar rastro de ellos con el paso del tiempo. Ahora, por el hecho de que los malvados o impíos dejen de existir, eso no significa que deba estar anhelando ese momento o preguntándose cuándo sucederá. Es importante orar por esas almas para que puedan arrepentirse y cambiar. Si alcanza este nivel de bondad, experimentará otro nivel del amor de Dios. El juicio que acarrea el pecado definitivamente sobrevendrá. Incluso si el pecador no paga el precio por sus pecados en esta tierra, lo hará en el fuego eterno del juicio que le sobrevendrá luego que su vida en esta tierra finalice. Nunca debes seguir el consejo de los malvados, ni pecar para obtener algún beneficio personal. Algunos creen que necesitan exaltarse a sí mismos para no ser menospreciados. No obstante, como hijos de Dios, deberás ser humilde y servir a los demás de acuerdo con la palabra de verdad. Si sirve a los demás incondicionalmente, Dios, por su bondad, tocará el corazón de otros. Y si no cambian, le proveerá otra alternativa para impactarlos. Oro en el nombre del Señor para que confíen únicamente en Dios, hagan siempre el bien y obedezcan la palabra de verdad. Así Dios los protegerá y bendecirá en su familia, trabajo y negocio. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer, cáncer de estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y el oído. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura todo hueso fracturado, regenera toda parte quemada de su cuerpo, que la sensación de ardor y de calor desaparezcan y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcóticos o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta.
Que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira, y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen, tengan salud y sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y sus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan, lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.